vamos a recibirlo con una fanfarria, ¿por qué no? Damas y caballeros, aquí está un segmento especial hoy de Palabra Viva, Magdiel Narváez. Bendición. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Esto es una cosa bien espectacular. Sí, Pasado esta mañana, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, estamos bien, gracias al Señor. Y contentos de estar con ustedes en esta mañana tan especial, donde el Señor nos da la oportunidad de traer una palabra refrescante, una palabra nueva, una palabra de alivio y de esperanza para un pueblo que realmente está agobiado. Exacto. Es gente que lo necesita, gente que lo espera. Sí. Esta palabra resulta ser un alimento especial y vital para mucha gente, ¿no? Y hago la nota de que no es solo el segmento de Palabra Viva, sino que es toda la estructura de Nueva Vida, especialmente en Ruta, que tiene tanta aportación para las personas en diferentes segmentos con diferentes compañeros que también están con nosotros. Y bueno, aprovechando la mañana, tengo un tema que se titula Ser testigos. Ser testigos. Y el tema está ubicado en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 6. Y son dos versos interesantes. Dice: entonces los que se habían reunido, o sea, los discípulos que están reunidos con Jesús ya en el momento del ascender, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía la pregunta de si tú vas a sacar a Roma de los contornos nuestros, ¿verdad? Y Jesús le contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es uno de los textos más pertinentes de la iglesia y hoy día con más relevancia. Vamos a mirarlo en el contexto histórico primero, de las palabras de Jesús con relación a lo que va a vivir esta iglesia que se forma y que cobra vigencia después del aposento alto, y después vamos a traer esa interpretación para nosotros acá en el 2020. Un testigo es aquella persona que está presente en un momento determinado y que a través de sus sentidos percibe una situación y se convierte en parte de lo que él en ese momento puede vivir. En otras palabras, un testigo es alguien que vive una experiencia que la convierte en una vivencia dentro de su mente y en sus emociones. Está totalmente afectado. Es una persona que está en un cruce y ve de momento un accidente. El accidente lo va a percibir a través de todos sus sentidos, de todas sus emociones, va a estremecerse, el ruido lo va a afectar por el elemento auditivo, lo que ve lo afecta por el efecto visual y así por el estilo, y entonces traduce la experiencia en una vivencia que eventualmente se va a convertir en un testimonio. Cuando lo que la persona ve es bien contundente, eso se instala en el cerebro de tal forma que cuando estén hablando con otras personas y surja el tema de lo que sea, ¿viste el accidente de ayer? No, mano, yo viví un accidente. Entonces trae a la conversación el recuerdo de aquella vivencia que se convirtió en un testimonio. Eso es un testigo. Cuando los testigos están presenciales en el sitio y son capaces de ver lo que ha ocurrido, se convierten en testigos oculares. Viene del latín testis oculatis. Y este es el mejor testigo porque de los 5 sentidos que tiene el ser humano, el ojo es el sentido más completo. ¿Por qué? Porque la visión puede medir distancia, profundidad, altura, velocidad, diversidad, colores, y ningún otro sentido tiene esa capacidad.
Y por lo tanto, todo lo que entra por el ojo va a ir directamente al cerebro y se va a grabar. Es ahí el problema, como bien plantea Joel Ventura aquí en su segmento, de las personas que tienen adicciones serias con la pornografía, porque lo que hacen es grabando imágenes de los muchachos que están sometidos y adictos a los videojuegos, porque están grabando imágenes de la gente que le gusta estar jugando los tragamonedas, porque lo que están viendo son las imágenes corriendo que se le quedan en la mente y eso le da un elemento de satisfacción que se llama lascivia. Lascivia, ¿no? Insidia. Y, gracias. Cuando Cristo habla de me seréis testigos, le está hablando a gente que caminó con él 3 años, que han sido testigos porque han estado presentes viendo milagros, proezas, maravillas, señales. Han estado escuchando la voz de Cristo con sus parábolas, con sus discursos. Han sentido en carne propia cuando Cristo ha tronado contra la estructura. O sea, no hay un mejor testigo que los discípulos de Jesús. Pero de repente Jesús les dice, no, ustedes van a ser testigos cuando venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Y aquí nosotros empezamos a mirar esto con calma, porque si ya yo soy discípulo de Jesús por 3 años, yo me sentiría empoderado de una versión personal de Cristo por haber sido testigo presencial y ocular de su ministerio, porque Jesús me dice ahora que yo tengo que esperar al Espíritu Santo para que sea el testigo de él, si ya yo tengo toda la información necesaria. Bien, y aquí empezamos a mirar las cosas con mayor calma. Número 1. ¿A qué mundo se iba a enfrentar esa iglesia primitiva? A un mundo hostil que todavía están en la pelea de quién se robó el cuerpo. No han pasado todavía 50 días de la resurrección. Jerusalén está hecha un desastre. Dice Mateo que cuando Cristo resucita, hubo gente que vio a sus muertos resucitados. Y entonces, ¿sabes? Se formó un reguero en la ciudad, bien grande. Entonces tenemos de un lado a un Poncio Pilato, que las autoridades judías le pidieron que pusiera guardia, lo que implica que es una mofa contra el imperio, que viendo guardias romanos, el cuerpo no exista, y a unas autoridades judías que le piden a Pilato, pon guardias allí, porque este dijo que iba a resucitar, en cuyo caso están diciendo que tienen miedo que Cristo lo que dijo fuera cierto, y lo más que se le ocurre a la gente es decir que se robaron el cuerpo. Pero ¿quién se puede robar el cuerpo? Los discípulos que están aterrorizados en un aposento alto, que lo que vieron es a un Cristo desangrándose en una cruz hecho canto, que lo acaban de dejar enterrado y ellos ni siquiera fueron a verlo, porque tienen miedo que el imperio romano los persiga como seguidores de Jesús y le aplique la misma norma, que es lo que sucede en la costumbre judeo y romana de la época. Por lo tanto, ellos están protegiéndose. Como gente cobarde que no es de Jerusalén van a robarse un cadáver para llevárselo a Galilea, caminando 6 días desde Jerusalén a Galilea por todos los puntos de seguridad romanos sin que los vean. ¿Era costumbre hacerlo? El que se robaran cuerpos. No, eso no es costumbre en el tiempo, eso es profanación. Y custodiarlos. Custodiarlos, sí. Sí, era costumbre. Custodiarlos es una costumbre. Robárselos no, porque en el mundo judío el que toca a un muerto es impuro. Entonces, ¿de dónde sale la absurda idea? Bueno, salir del aprieto, ¿no? Para que no los mataran. Claro. Pero ¿qué otra cosa se pudieron haber inventado? En serio, robarse el cuerpo con vigilancia. Con vigilancia, correcto. La roca y todo lo demás. Todo lo demás. En Jerusalén, que es un bastión de Roma, o sea, donde más soldados hay es en Cesarea Marítima, pero en ocasión de la fiesta, todos esos soldados se van a Jerusalén. Y estamos entre fiestas. Entre la Pascua y Pentecostés hay 50 días. Entonces, la pregunta de Fernán, sí, velarlo, porque en el mundo judío había una tradición que no la practicaba todo el mundo, pero era costumbre, que el muerto, una vez se pone en la tumba, se deja que el cuerpo se vaya deteriorando. Claro, las mujeres querían preservarlo y por eso es que le llevan
especias aromáticas para preservar lo más que se pueda. Pero eso va camino a una descomposición. Y lo que se hace es que cuando ya van quedando huesos, la gente que tenía dinero compraba un sarcófago, pero lo compraba del largo del fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, y del ancho de la cadera. Okay. Bien, entonces ahí guardaban todos los huesos. Wow. Y por eso los sarcófagos son pequeños y parecen de niños, pero son de adultos, porque ahí lo que están son meramente los huesos. Después de eso, cuando eso se convierte en polvo, si se tienen que ir de un sitio a otro, el polvillo lo echaban en un saco y lo amarraban y se lo llevaban, porque se llevaban los restos de los antepasados. Y entonces, esos restos en ocasiones se vertían en la tierra, en la nueva tierra, para hacer ver que esta es la tierra de mis antepasados. Wow. ¿Bien? Era un honor y un privilegio si alguien lograba morir y lo enterraban juntamente con los padres. Eso es lo más grande del mundo. Por eso en el texto bíblico, en el Antiguo Testamento, dice, y murió fulano de tal y lo enterraron con sus padres. Eso es lo más grande. Porque eso quiere decir que esa gente logró quedarse vivos por más de una generación en una misma región. Y el asunto del territorio en la antigüedad, que todavía tiene vigencia en el día de hoy entre Israel y los palestinos, era algo bien visto. Y entonces la gente tenía tantas tradiciones y tantas costumbres. Y aquí no ha sucedido este fenómeno donde Jesús está resucitado, el ambiente es hostil, están buscando medio mundo. Pedro, sobre todo, que tuvo la experiencia de que lo señalaron. Tú eres de ellos porque tú hablas como ellos y tú estabas con ellos. Es más, tú eres Galileo. Y entonces este tipo de recriminación, Pedro lo pudo haber llevado a los discípulos diciendo, mira, nos están velando. De hecho, quienes salen son las mujeres. Los hombres se quedan guardados. Los hombres no salen. Quienes salen son las mujeres a la tumba a llevar especias aromáticas y son las que viran. El cuerpo no está. La tumba está vacía. Entonces los hombres deciden ir a verificar para adoptar el testimonio de las mujeres, porque las mujeres no tenían palabra en el texto bíblico. Gloria a Dios por el 2020. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se va a levantar una iglesia a predicar un postulado que tiene 4 partes? Las vamos a decir ahora, sin sentirse intimidados por las autoridades judías, en este caso por el Sanedrín y los grupos élites como los fariseos, los saduceos y los escribas, y sin sentirse con miedo de que el imperio romano decida haber una nueva vertiente de proclamar a este Cristo, no como el Salvador, sino como el verdadero rey que Roma ejecutó. En otras palabras, proclamar a Jesús por encima del César. O sea, ellos tienen 2 luchas campales, una lucha de una estructura religiosa y una lucha de una estructura política del imperio. Entonces, aquí es que viene la teoría interesante de por qué el Espíritu es que hace falta. Porque yo puedo ser testigo de algo y tener el conocimiento y la verdad, pero no necesariamente tener el valor y la fuerza para decirlo. Si mi vida está en peligro, que es lo que pasa con muchos testigos, yo no voy a testificar porque si este se entera que yo soy el que lo está testificando, y entonces le ponemos aquí en Puerto Rico la palabra de chota, ¿no? Este es un chota, es un soplón, y entonces la gente, en vez de ver que ese soplón y que ese chota lo que hace es adelantar la justicia de alguien que está sufriendo por las acciones de otro, y verlo de esa manera, dirían, pues mira, este no es ningún chota, este es alguien que nos va a resolver un problema, porque hay un individuo que está en contra de la sociedad y ha cometido unos actos delictivos que merece pues, pagar el precio. Pues la gente lo ve a la inversa, no hable, no te metas en eso. Es un problema. Esa familia es bien difícil, si se entera que tú eres el que hablaste, ¿sabes? Van a ir contra tus hijos y todo ese tipo de cosas. Y ahí es que decimos que aunque el testigo estrella tiene toda la información, no necesariamente tiene la espina dorsal para decirlo.
Entonces, vamos a mirar a los discípulos. Los discípulos tienen toda la información. No es que el Espíritu le va a dar una información. Los discípulos la tienen. Los discípulos lo vivieron. Tienen grabado paso a paso este poderoso ministerio de Jesús. Lo que el Espíritu viene a traer al discipulado es ese poder que se traduce en valor. Ese poder que se traduce en empoderamiento, ese poder que se traduce en la valentía y el desafío de pararse públicamente a decir, este Cristo que vino es el Mesías. 1, este Cristo que es el Mesías, ustedes lo crucificaron. 2, y este Cristo que ustedes crucificaron acaba de levantarse de los muertos. 3, y no solo eso, nos acaba de decir que regresa. O sea, no hay manera en la vida que este gremio de discípulos que se consideran en el mundo social de Jesús iletrados, que no respetan la ley conforme le dijeron a Nicodemo en el Evangelio de Juan, se levante ahora de buenas a primeras, porque ellos son los que son, a proclamar esto. Cristo, sabiendo a lo que se iban a enfrentar, les dice, no. Esperen el Consolador. Lo van a necesitar. Lo van a necesitar. Esperen el Consolador, que los va a llevar a toda verdad y toda justicia. Y cuando Él venga, ustedes me serán testigos en toda la tierra. Entonces, lo segundo, el mejor testigo en el tiempo de Cristo es lo que se llama eventualmente un mártir. Un mártir. ¿Por qué un mártir? Vamos a mirarlo también con calma, ¿verdad? Primero, porque nadie está dispuesto en su juicio cabal y con cordura a perder su vida por una mentira. O sea, yo no concibo a un discipulado estar dispuesto a que los decapiten, los crucifiquen por estar diciendo una mentira de que Cristo resucitó. Y la familia. No tiene sentido. Y los hijos. Claro. Por eso es que en el libro de El caso de Cristo, de Lee Strobel, que lo hizo película, y la película está bastante cercana al libro, de las pocas películas que en la película y el libro son cercanas una de otra. Él cuando entrevista a esta psicóloga o esta socióloga y le pregunta, ¿puede un individuo hipnotizar 500 personas para que cuenten la misma historia por mucho tiempo? Y ella le dijo, eso es imposible. O sea, coger 500 personas y convencerlas de una resurrección para que estén dispuestos a contar eso sécula seculorum, aunque los maten después, eso no existe en la vida. Y eso es lo que ha pasado en la Biblia. Cristo se representa a más de 500 personas. Si es un cuento chino que se convierte en una mentira, esa mentira se hubiera caído en el camino, pero del saque. Tan pronto agarren un jefe de familia y le digan, ven acá, eso que tú estás contando es verdad. Y él mire los nenes y mire la esposa, va a decir, no, mire, hermano, esto es Pedro con un invento, juntamente con Santiago. Era jugando. Es vacilando, ¿sabes? Que nos queremos creer esto, tú sabes, para sobrevivir. Bueno, y para llevar esta historia más adelante, bueno, yo me alegro que tú hayas dicho la verdad. O sea, y entramos en el debate entre lo que es la verdad y la mentira. La mentira no se defiende porque la mentira es mentira. O sea, ni se ataca. Tú no atacas la mentira porque la mentira es mentira. O sea, tú no pierdes tiempo con eso. Darle luz y darle foro a una mentira es casi convertirla en una verdad. ¿Sí? Yo recuerdo en una ocasión cuando uno de los haters más famosos que yo tengo me trató de hacer canto por uno de los chats con pastores y todo eso. Ay, Dios mío. Yo quería salir al paso. Y que sí, yo quería hacer el paso porque estaba difamando, estaba dando poder. Y entonces, Jorge Lucas Escribano, yo hablé con él y Jorge Lucas me hace este comentario, me dice, pero chico, esa persona, ¿en dónde está? La gente lo conoce, saben quién es, saben lo que pasó, ¿sí? Y tú le vas a dar foro.
Entonces tú lo vas a traer al foro tuyo donde la gente te conoce. Lo vas a dar a conocer. Lo vas a dar a conocer Y le por vas a algo, regalar un standing Una por exposición. nada. por algo que es mentira, de verdad. Y yo dije, wow. Entonces me acordé de la película Rocky. El error de Apollo Creed fue darle una oportunidad a Rocky. Porque tú le das una oportunidad a un Rocky que te tumbe en un round, tacho, olvídate de eso, tú lo haces grande. Y entonces, en este momento de la historia, los discípulos tienen una historia que es verdad, pero va a requerir valor para proclamarla, porque les puede costar la vida. Y si lo estiramos bien, le costó no solamente la vida, le costó en ocasiones la libertad, porque los metieron presos. Le costó en ocasiones el espacio porque los persiguieron, y al final del camino le costó la vida, o sea, esta iglesia levantó esa vara tan alta y tan alta, tan alta, que dijeron, bueno, estamos dispuestos a ser testigos de Jesús hasta las últimas consecuencias, pero cuando hablamos de perder la vida, no es una decisión nuestra, es una decisión que el Espíritu nos lleva a eso. Porque no tengo la fuerza suficiente para que a la hora de la verdad yo entonces cumpla con lo que dije. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida por Cristo. Bien, cuando me toque entregar la vida, si el Espíritu Santo no está conmigo, yo voy a flaquear. Porque la parte humana mía no me va a dejar llegar hasta las últimas consecuencias. Pero con el Espíritu Santo voy a trascender. Porque en ese momento dar la vida implica ser el mejor testigo de Cristo. Tanto así que cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos y ejecutados, es que cuando Adriano termina el Coliseo Romano y empiezan a hacer las escabechinas con los cristianos en el imperio, porque quieren que nieguen a Cristo, les sueltan leones, les sueltan tigres, leopardos, los echan a pelear con gladiadores, para que, tú sabes, los aniquilen con tal de que confiesen a Cristo. ¿Cuál fue el efecto que tuvo esa matanza sobre el público? Mira qué interesante. Que la gente muriendo por Cristo, por un supuesto Galileo que murió en un madero colgado como un maldito, diciendo que era el rey de los judíos en contra del Imperio Romano, la gente dijo, oye, tiene que haber algo más que un mero Galileo muriendo en una cruz para yo entregar la vida. Y entonces la gente empezó a cuestionarse y dijo, ven acá, yo tengo la misma fe que esta gente. Yo estaría dispuesto a morir por Júpiter. Yo estaría dispuesto a morir por Marte. Yo estaría dispuesto a morir por Venus. Que me suelten ahí con los leones y me maten. Cuando esto nosotros le hemos dado una historia a todos estos dioses en el Olimpo, desde los griegos para acá, y hemos dado culto y hemos levantado templos, yo estaría dispuesto a morir por estas deidades. Entonces ahí, ¿y qué tiene esta gente que nosotros no tenemos? ¿Qué tipo de fe es esta? Ese tipo de fe es la que promovió el Espíritu Santo en los creyentes, que aún muriendo arrodillados frente a sus enemigos en las estradas públicas del Coliseo y de otros escenarios, estuvieron allí diciendo, el Señor está con nosotros y nos morimos de esta vida, pero nos vamos a la otra, porque lo único que nos van a quitar es el cuerpo. La vida no hay quien me la quite. Ese discurso es un discurso profundo. Grandes ligas. Es un discurso de grandes ligas. O sea, es un discurso que trasciende de verdad. Entonces tú dices, wow, esta gente se convierten en mártires, que de ahí es que viene la palabra martirio. Y con su martirio convencen al mundo de que no es que creyeron en un mero Galileo que mataron en una cruz. Es que para mí, ese que mataron allí es el Hijo de Dios, que vino a traer salvación y vida eterna, y que se fue después que resucitó y que prometió volver. Con ese mensaje, la iglesia primitiva le dobló el brazo, los cuellos a medio mundo. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo por el cual había que esperar que
que descendiera el Espíritu Santo? O sea, ese espacio de tiempo, ¿cuál es el motivo? Sí, interesante porque los discípulos no lo saben. Los discípulos no saben el motivo. Bien. Ellos no entienden bien lo que va a pasar. Es Jesús el que les dice, esperen el Consolador. Y entonces los discípulos dicen, ok, vamos a esperar. Y aquí la característica principal del discipulado, obedecer sin entender. Bien. Bueno, vamos a esperar, pero no sabemos ni quién es el Consolador, si es alguien que va a quedar a tocar la puerta, si es uno como Cristo que va a tener poder con nosotros, tú sabes. Nosotros sabemos hoy, pero yo no tenía ni idea. Exactamente, exactamente. Y quien sabe es Cristo, por eso le adelanta. Y Él es el que les va a dar poder. Wow. Entonces, ellos dicen, pues entonces vamos a esperar, ¿bien? Y es el elemento esencial de que la iglesia no necesita saber todos los planes de Dios. Yes. Nosotros no necesitamos saber todo lo que Dios va a hacer. Nosotros tenemos que confiar de que Dios va a hacer algo. Y en esa confianza vivir plenamente y predicar. Mire, ¿qué va a hacer Dios? Yo no tengo idea. ¿Estás seguro? ¿Y por qué tú estás tan tranquilo? Porque sé que algo va a hacer. Y hay que esperar. Y voy a esperar. Voy a esperar. De hecho, son las 3 características más esenciales del aposento alto. Obedecer sin entender. No tengo idea ni quién es el Consolador, ni papa de qué va a pasar allí. Esperar, porque no sé cuánto tiempo me toma la llegada del Consolador. Y la unidad. Entonces vamos a unirnos en un solo espíritu para que cuando el Consolador llegue nos encuentre unidos. Esto es espectacular. O sea, la vida de la iglesia en ese aposento alto para ser llenos del Espíritu Santo y poder ser testigos de Cristo es algo que nosotros tenemos que revisar hoy en nuestras notas diarias como iglesia. Si yo hago un esquema de esa radiografía de la iglesia primitiva para poder yo mirarme contra esa iglesia, me voy a dar cuenta que yo estoy posiblemente diametralmente opuesto a lo que está pasando en el libro de los Hechos. Entonces, la gente se me dice, pero ¿y por qué tengo que estar mirando el libro de los Hechos de la iglesia primitiva? Porque todo el mundo necesita un modelo, todo el mundo necesita algo a que seguir y Cristo estableció esta iglesia como el modelo perfecto a seguir. Triunfaron porque 2000 años después estamos hablando de esto. Triunfaron porque 2000 años después la iglesia sobrevivió a todos los ataques que se enfrentó en el camino, a todos los enemigos y se mantuvo de pie, mostrando que la profecía de Cristo de que las puertas del infierno no iban a prevalecer, todavía es cierto y está vigente. No hay diablo que tumbe la iglesia, no hay COVID que tumbe la iglesia, no hay estructuras gubernamentales que tumben la iglesia, porque la iglesia está fundada sobre una piedra angular que se llama Cristo. O sea, podemos decir que este libro es como un récord. Este libro es el récord. Es el récord. Es el récord. Es el reference guide. ¿Qué yo tengo que hacer si alguien es enfermo? Va a buscar el libro de Hechos. Déjame buscar el libro de Hechos. Orar por él. Yes. Orar por él. ¿Qué tengo que hacer si estamos en una crisis, en una confusión? Reunirnos como hermanos, como hicieron los discípulos. Mira, dicen que las viudas de los griegos están protestando porque las están desatendiendo. Bueno, vamos a atender eso. Vamos a hacer una reunión. Y convocaron a todos los que eran discípulos, no los creyentes, a los que eran discípulos. Mira, hay un reclamo genuino. El texto no dice, ¿y quién es el chismoso que está trayendo ese bochinche? No dice eso. Y vean aquí, ¿quiénes son los que están hablando de más? No dice, hay un problema. Olvídate de quién lo trajo. Hay un problema. ¿Es real? Sí, es real. Vamos a atenderlo. Vamos a nombrar 7 hermanos dentro de nosotros que tengan buen testimonio. Y los vamos a convertir en diáconos para que atiendan estas necesidades, para nosotros seguir haciendo lo que nos pidió el Señor que hiciéramos. Entonces, ¿para qué viene el Espíritu con su poder? Para que la iglesia pueda cumplir con el propósito por el cual está en esta tierra. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia en esta tierra? Proclamar el señorío de Cristo. No tiene otro propósito. Todas las demás cosas son secundarias, pueden ayudar a ese propósito, pueden trabajar ese propósito, pero si la iglesia se queda sin templo, si la iglesia se queda sin músicos, si la iglesia se queda sin ministerios de pantomima, sin ministerios de danza, todavía tiene que cumplir su propósito, que es proclamar. Y proclamar se hace llenándose del testimonio del Espíritu Santo para decirle a un mundo que se pierde, óyeme,
Hace casi 2000 años atrás vino el Hijo de Dios a morir por tus pecados para salvarte. Lo crucificaron, resucitó y quiero darte una noticia. Regresa por su gente. La iglesia está anunciando esto. La iglesia se ha envuelto en un compromiso para llenarse primero del Espíritu Santo, porque si nos llenamos del Espíritu Santo, lo demás sale automático. ¿Por qué nos da trabajo predicar? ¿Por qué nos da trabajo hablar de Cristo? ¿Por qué nos da trabajo hablar del reino? ¿Por qué nos da trabajo hablar del evangelio? Si se supone que cuando algo te cautiva y te interesa, te salga natural por la boca. Tú vas a un kiosquito en el mundo, en el centro del mundo. Y tú te comes allí la mejor fritura, vamos. Y cuando la gente empieza a hablar de fritura, dice, no, si tú no has ido a tal sitio, tú no sabes lo que es un sorullo maíz lleno de queso. De verdad, ¿y dónde es eso? Tienes que ir con esta carretera, el sitio no tiene ni anuncio, y te protestaciones allí, que sé, oye, ¿cuánto te pagó ese negocio por ese anuncio? Nada. ¿Y por qué tú lo estás diciendo? Por la satisfacción de lo que ocurrió allí. Entonces, hay que preguntarnos. Yo me pregunto, hermano, no se crea que yo digo esto porque yo soy el que... No. Yo se lo digo porque yo estoy pasando por esto. Yo me pregunto, si el evangelio es lo mejor que ha pasado por mi vida, ¿por qué yo no lo estoy compartiendo? Si Jesús es lo mejor que me ha ocurrido, ¿por qué yo no estoy hablando de él? A veces nos reunimos con personas de diferentes trasfondos religiosos y de diferentes mentalidades. Entonces los temas se nos van para primaria y los temas se nos van para lo que escribió fulano de tal y los temas se nos van porque vimos aquí la cantidad de muertes nuevas que el COVID arrastró en qué sé yo qué estado. Y después vimos un artículo interesante de la marcha de los alemanes en Berlín en protesta por todo lo que está pasando sin mascarilla. Miles. Y eso es el momento y hablamos de eso y no nos damos cuenta que el que está al lado de nosotros, que puede ser un gran practicante de la iglesia católica, un buen hermano en la fe pentecostal, alguien que estuvo en la iglesia y ahora no está, alguien está ahí y no tenemos la delicadeza de virarnos para el lado y decirle, ¿tú crees en Cristo? El domingo pasado yo prediqué de este texto bíblico en la iglesia del pastor Carlos Pérez y su iglesia Casa de Pacto, que le enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo. Estuvo interesante porque se reunieron en el parking y todas las familias llevaron sus sillitas. Entonces había su protocolo, entonces era como un picnic, era un picnic al aire libre y estuvo genial. La gente que se cuidan porque son personas de mayor edad o tienen niños, pues se quedaron en sus carros, pues ellos transmitieron también por los medios y escucharon el mensaje. Y le estaba contando esta historia que dije, palabra viva, tengo que contarla. En los múltiples viajes que el Señor me ha permitido hacer para Israel, siempre damos la oportunidad en el río Jordán de preguntarle a cualquier persona que esté allí si se quiere bautizar y no tiene quien lo bautice. Siempre lo hacemos, porque siempre hay alguien. Siempre hay un grupo de gente que fue, y tú lo ves, y ya después de tanto tiempo, ya yo los veo paraditos así como pichoncitos en un cable, y digo, estos están sin pastor. Y entonces, pues, pregunto, ¿hay alguien más que se quiera bautizar en el día de hoy? Y tú los ves, a veces ni preguntando, a veces se paran en la fila, detrás del grupo de uno. Y he tenido oportunidad, gracias al Señor, recuerdo de un grupo de tailandeses, de gente de Indonesia, de personas de África, Brasil, Colombia. El récord es interesante. Pero el más que me llamó la atención y que es el testimonio que yo guardo con todo mi corazón, es de este día que yo pregunto, ¿hay alguien más que se quiera bautizar? Y este muchacho que está allí me levanta la mano de un portecito así como Sabdiel, quizá un poquito más alto. Y yo le digo, baja. Entonces le pregunto, ¿verdad? Bueno, hay que preguntar qué idiomas habla la gente. Gracias a Dios hablaba inglés. El nombre es Luis. Es de Moscú, Rusia. Estaba solo
en el Jordán. Y yo le digo, ¿cómo tú llegaste aquí y por qué? Y esta es la historia. Me dice que un día está en uno de los trenes de Moscú, apretado. Alguien tropieza con él y le echa en el bolsillo como si fuera un montón de papeles. Y se fue. Él no vio ni la persona. Él pensó que le habían robado. Y entonces se metió la mano, pero sintió que algo le dijo, déjalo ahí. Y lo dejó ahí. Llegó a la casa, cuando se quitó el jacket, buscó el bolsillo y lo que había era una copia del Evangelio de Marcos. Wow. Y él empezó a leerlo. Dice que allí solo en su casa, él decide aceptar a Cristo como su Salvador. Pero como decía allí que Cristo se había bautizado en el Jordán, él hizo todo lo posible por guardar dinero y dispararse la maroma de llegar hasta el Jordán para bautizarse. Entonces yo tengo a este individuo de frente contándome esta historia. Que por poco le pido que me bautice a mí. Porque yo quedé, tú sabes, tan impresionado con el asunto. Pero a lo que yo voy es, ¿quién fue el bravo que se sentó en su casa y dijo, ¿cómo yo hago para que esta palabra llegue a más gente y no quedarme con ella? Esto es tan bueno y tan bueno, pero yo no me quiero quedar con esto para mí. ¿Cómo yo hago para que esto llegue a más personas y bendecir más gente? Y se le ocurre agarrar este Nuevo Testamento de los Gedeones, que no se sabe cómo lo consiguió, y le rompe las páginas y lo divide en evangelio y lo pone en el bolsillo de este individuo, creyendo en fe que esa palabra no va a volver atrás vacía y que va a afectar a esa persona. Y esa persona llega al Jordán y agarra a este puertorriqueño, que afecta también a este puertorriqueño que viene hoy, después de tanto tiempo, en Nueva Vida, que lo escucha medio mundo, en el mundo entero, para contarte la historia de este individuo anónimo que evangelizó a este otro. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a que tenemos que buscar la manera de llenarnos de poder del Espíritu Santo. No hay forma alguna. ¿Para qué? Hermano, ¿cuántas veces usted ha pasado por el lado de una persona enferma y ha querido en su corazón ese deseo de orar por esa vida y no se atrevió? Ese no atreverse es la ausencia del poder que el Espíritu Santo le puede dar en su corazón para que usted vire y le diga a la persona, ¿tú me permites orar por ti un momento? ¿Qué puede pasar? No le puede ir peor. No le puede ir peor. Mire, y no tiene ni que saber su nombre. La gente a veces me dice, no, chicos, que no ocurren tantos milagros. No ocurren tantos milagros porque hay un problema de exposición y de show. La gente quiere darle gloria al que hace los milagros. Aquí el milagro lo hace Jesucristo y el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada. ¿Quiere orar por los enfermos y que hayan milagros? Métase en los hospitales cuando se podía. Cuando vuelvan a abrir los hospitales, entre a los hospitales y vaya a los cuartos de la gente y pregúntele a la gente sin saber quién es eso. Mire, ¿usted me permite orar por usted? No, no ore por mí, no hay problema. Dios le bendiga. Y deja tu paz allí, sigues andando. Pero el que te permita, dale esa oración y dale esa palabra de esperanza y de fe. Reúnete con tu familia y háblale de lo que tú crees. Háblale, evangeliza a tu gente. Dile a tu gente, mire, ustedes saben por qué yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo por A, B, C, D. Y quiero que ustedes sepan que yo me estoy preparando porque Cristo va a volver y va a buscar a su iglesia. Y si no es en este tiempo, es en el que viene. Y si ya yo me he muerto, yo creo que ustedes estén pendientes de que eso va a ocurrir también. Yo escuché una serie de los Chicago Bulls que se llama The Last Season. Para mi sorpresa, Phil Jackson, dirigente que trascendió la historia de la NBA con los Chicago Bulls, se cría en un hogar cristiano. Su papá es pastor y su mamá es misionera. Y él testifica que él vivió su adolescencia escuchando el mensaje de sus padres de que Cristo venía. Wow. Claro, que lo llevaron a un nivel que no lo dejaron jugar baloncesto. pero lo que quiero decir es de esta familia que no importa cuántos fueran sus hijos ni qué edad estuvieran, siéntense aquí. Esto es lo que nosotros creemos.
Y como nosotros estamos conscientes de que la venida de Cristo es inminente y de que los tiempos que estamos viviendo dan la impresión de que estamos preparándonos para ese evento en algún momento futuro, no muy lejano, la iglesia no se puede cruzar de brazos, a callarse la boca y a no decir la única verdad que Cristo espera que la iglesia anuncie en este tiempo, que Él salva, sana y regresa por nosotros. Es que yo tengo gente que se ríe de mí. Bien. Es que a mí me da miedo porque ya tengo un montón de panas que dicen que Cristo no existe. Excelente. Es que con tantas cosas que han pasado, chicos, la iglesia ha perdido tanto terreno. Bien. Es que las inmoralidades, los falsos profetas, los malos testimonios, las luchas campales, las teorías de conspiración. Muy bien. Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Tú has visto la iglesia primitiva en el libro de los Hechos? ¿Tú viste a esa gente en algún momento dar reversa? ¿Tú viste a esa gente virar para atrás al aposento? Vamos a unirnos de nuevo, vamos a mirar esto con calma porque nos están matando. No. ¿Sabes qué preguntas se hicieron ellos? Los mismos judíos los traicionaban. El imperio los arrestaba. Después los tiraba a matar en los círculos romanos, como te expliqué ahorita. La única pregunta que esa gente se hacía era, ¿Cristo nos hizo algo malo? ¿Y Cristo me ha hecho algo malo? No. Pues entonces ponte a hablar de Él. Porque la iglesia puede tener sus errores y sus defectos, pero Cristo es inocente. Y Cristo sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la cabeza del cuerpo, el esposo de la esposa, el Señor del reino y aquel que viene por lo suyo. Hoy yo te pido de favor, considera este mensaje que hemos compartido en la mañana de hoy. Compártelo con otra gente. La iglesia no puede silenciar su voz en medio de estos tiempos. Nosotros necesitamos provocar, encerrarnos en aposentos altos personales para llenarnos del poder del Espíritu Santo y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Magdiel, ¿tú estarías dispuesto a que te arrestaran por el Evangelio? Sí. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por el Evangelio? Sí. ¿Y por qué? Porque el que yo predico la dio por mí, sin preguntarme y sin esperar nada a cambio. Te repito, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los fines de la tierra. Que Dios te bendiga en esta mañana. Como siempre, extraordinario. Palabra viva con Magdiel Narváez. Y puedes repasar todo este contenido y compartirlo con tu gente buscando el fanpage de Nueva Vida 97.7. Oye, que de paso repasen el libro de los Hechos, ¿verdad, Magdiel? Sería bueno una repasadita porque muchas veces nosotros encontramos en los textos bíblicos cosas fascinantes, pero pasamos por alto la oportunidad de ver detalles que hacen la diferencia. La gente, si se pone a leer el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que cuando Pablo se enfrenta con Festos y con Félix, él habla de, y me encontré con el camino, con letra mayúscula. Dice, el camino, wow. Y eso es un detalle que a mí me llama la atención. Que esta gente estuvieran cantando y adorando mientras están presos y que hay un terremoto y salen a evangelizar. O sea, que el terremoto produce salvación de las personas. Que estas personas no menospreciaron las oportunidades. Que donde quiera que hay una oportunidad, el Espíritu... ¿Quién le dijo a Pablo que predicara sobre el Dios no conocido si no es el Espíritu Santo que lo lleva a esa verdad? ¿Me entiendes? Entonces, cuando vemos el Evangelio puesto en acción en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que la iglesia tiene que levantarse a levantar la voz y a proclamar el reino de Cristo hasta las últimas consecuencias. Yes. Elgalileo.org. Ahí estamos, hermano mío. Toda la información que usted necesite de Magdiel está ahí. Entra ahí y estamos listos. Un abrazo a todos. Nos vemos el jueves con Señales del Fin. Eso es. 97.7. Escuchas Nueva Vida en Ruta.